Entonces ahora continuamos con la lectura del epílogo a la segunda edición del tomo 1 del Capital. ¿Por qué decimos que el epílogo a la segunda edición del tomo 1 del Capital sería la quinta redacción? En la edición del Vega, el tomo 6, que sería la segunda edición del tomo 1 del Capital, está el prólogo a la primera edición, el contenido de Marx, y al final está el epílogo. Entonces, los editores del siglo XXI, no sé cómo estará en el Fondo de Cultura Económica, lo otro está adelante, creo que está adelante también, ¿vale? Que después del epílogo de la primera edición aparece el epílogo a la segunda edición. También en este. Ahí también está. No. ¿Por qué decimos de que es la quinta redacción? O sea, esa que lo mostramos. Hay cualquier cantidad de elementos como para poder afirmar lo que estamos diciendo, ¿no? Pero no nos vamos a apresurar, ¿no? Entonces, ya hemos mostrado que hasta 1867 hay 4 redacciones, ¿no? La cuarta redacción es la publicación del tomo 1 del Capital, es la primera edición. Entonces, entre la primera edición y la segunda edición, que median 5 años, vamos a suponer 4 años, ¿no? Entre el 67 y el 72, porque se hace una publicación por entregas entre el 72 y el 73. Y el epílogo Marx lo firma en el 73. Vamos a comprobarlo. Londres, 24 de enero de 1873. Entonces, vamos a suponer que ha sido el 72. Digamos 4 años. 4 años son 4 años. ¿Qué ha pasado en esos 4 años? En esos 4 años, Marx ha recibido muchos comentarios de el tomo 1, críticas, análisis, sugerencias, etc. Y a su vez, entre 1870 y 71 se da la experiencia de la Comuna de París. Entonces, varias veces habíamos dicho nosotros que esa experiencia política le llama profundamente la atención a Marx y le permite revisar muchos temas que no estaban muy bien aclarados, ¿no? Que Marx los había ido trabajando, desarrollando, etc. Pues uno tiene que ver con el de la comuna o de la comunidad. Es un poco lo que siempre decimos, ¿no? Esa experiencia política que es posterior a la Revolución Francesa, que el pueblo ya se da cuenta que ha devenido burguesa. La Revolución Francesa, siendo popular, ha devenido burguesa. Entonces, la burguesía ha utilizado como carne de cañón al pueblo para producir su propia revolución. Entonces, ahora el pueblo quiere producir su propia revolución y empezó en 1848, fracasó. En 1848-49 fracasó. Y en 1870 triunfa, momentáneamente, pero triunfa, ¿no? Y eso se le llama, o los revolucionarios franceses desde entonces le llamaron la Comuna de París. Esa experiencia política de triunfo, solamente meses nada más. De hecho, Marx escribe un artículo al respecto. Entonces, hasta ese entonces, los franceses ya tienen una experiencia de lo que significa el capitalismo y de lo que significa la producción de la nueva subjetividad de la burguesía en términos de sociedad. Ya tienen esa experiencia, ¿no? No es solamente un discurso ideológico que sostiene la burguesía, sino que, aparte del discurso ideológico, ya hay una experiencia vivida al respecto. Los obreros ya han vivido, ya tienen una experiencia. Entonces, ya se dan cuenta que la forma de sociedad que promueve, impulsa y desarrolla el capitalismo, en este caso la burguesía, es problemática para ellos. Por eso deciden volver a lo propio. Entonces, y eso tiene que ver con el nombre, ¿no? No se llama el Sindicato de París, o el Estado de París,
o el proletariado de París, o el pueblo de París, le ponen la comuna de París. Entonces, es un poco lo que decíamos, ¿no? En los Grands Prix muestra muy bien más cómo es que el pueblo, perdón, los obreros, antes de ser obreros son pueblo, después de ser obreros son pueblo, ¿no? Y lo normal es que antes de ser obreros son pueblo en tanto comunidad. Después de ser obreros aparecen el pueblo en tanto sociedad y también el pueblo en tanto comunidad. O sea, un sector del proletariado que no se ha tragado, por decir, la ideología burguesa, ¿no? Sino que sigue manteniendo su, ¿cómo se llama?, su cultura, su historia, su memoria y su tradición. En Bolivia, por ejemplo, este fenómeno se lo veía bien clarito. En general, los obreros eran hijos de campesinos o de indígenas, ¿no? Entonces, que migraban a la ciudad para emplearse como obreros, ¿no? Entonces, antes de ser obreros, eran pueblo como comunidad. Entonces, después de ser obreros, ¿no?, lo normal era que volvían al campo. Eso más o menos sin interrupción, como hasta la década del 60, principios del 70. Desde mediados del 70 ya hay gente que, llegando a la ciudad, decide quedarse en la ciudad. O sea, los obreros, y fundamentalmente por los hijos. Y yo he visto muchísimos casos en los cuales, bueno, los hijos quieren quedarse, que se queden, pero los obreros, o sea, los papás que eran obreros, vuelven al campo. O sea, vuelven a su... Y cuando digo vuelven al campo, es vuelven al campo. O sea, literal, ¿no? Inclusive a la vestimenta, a la propia forma de etcétera, etcétera. Vuelven, ¿no? Tiene casos en los cuales, por decir, digamos, terminan se jubilan y están medio enfermos, vuelven al campo y ahí se sanan, se recuperan. O sea, hacen su vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no pierden ¿cómo se llama?, la memoria histórica. Entonces, cuando el pueblo tiene esa experiencia de lo que significa lo social y las relaciones burguesas y hace una revolución, ahora quiere hacer una revolución de acuerdo a su imagen. Entonces le llama comuna. ¿No? Dice, ¿por qué le llama comuna? ¿No? Si ya son modernos, ya no debiera llamarse comuna. Por ejemplo, debiera haberse llamado la sociedad del país. Pero eso naturalmente se hubiese llamado la burguesía, por decir, la sociedad del país. ¿No? Pero los obreros no se llaman, o los movimientos sociales del país, digamos, como en ese entonces ya había aparecido la palabrita, ¿no? Porque todavía no está cambiando el concepto de clase definitivamente. ¿No? Entonces, bueno, y aparte de eso, dice Marx, ¿no?, varias veces lo dice Dussel, pero se nota en las cartas, Marx piensa de que su libro lo van a leer intelectuales, obreros, de izquierda, populares, de primer mundo, digamos, franceses, alemanes, ingleses. Pero a Marx no se le ocurre que puedan leer el libro y entenderlo, digamos, intelectuales de tercer mundo, como en ese entonces aparecía Rusia, ¿no?, que era todavía una monarquía, más o menos feudal todavía. O sea, no era capitalista en sentido estricto, ¿no? Solamente la parte occidental hacia el norte, pegado con Finlandia, Noruega, esa zona que estaba, ¿cómo se llama?, abierta al capitalismo, pero el resto es inmenso. Seguían viviendo en relaciones feudales. Entonces, le escriben a Marx recensiones, comentarios muy buenos, o sea, entendieron el libro. Es más, quieren traducirlo al ruso, el libro. Y por eso Marx se pone a estudiar. Entonces, gracias a todo eso, Marx decide rehacer el argumento del tomo 1 del Capital, ¿no? Y él le da importancia a ello, ¿no? O sea, yo terminé de darme cuenta de esta diferencia cuando vi en físico lo del mega, ¿no? Entonces, siempre digo, ¿no?, la diferencia en el mega, la primera edición del tomo 1 del Capital y la segunda edición del tomo 1 del Capital, que es el tomo 5 y el tomo 6 de la segunda sección del mega, son como 800 páginas o más, ¿no? 800 páginas más, cualquier cantidad. Pero, digamos,
cualquier cantidad de notas que van aclarando, mostrando qué ha cambiado más, qué no ha cambiado más, qué ha borrado, qué no ha borrado, qué ha tachado, qué no ha tachado. Entonces, reduciendo, son como unas 300 páginas, ¿no? Que Marx no es que ha agregado solamente, sino que ha corregido y ha desarrollado el argumento. Este libro, por ejemplo, son 400 páginas. Entonces, hasta aquí son más o menos 300 páginas, digamos, de la contribución de la crítica de la economía. O sea, rehace el argumento. Y en ese rehacer del argumento, Marx, ¿no?, lo que más corrige es el capítulo 1. ¿No? Y en el capítulo 1, lo que introduce es lo que no estaba en la primera edición, que es el problema relativo al fetichismo, y es lo que va a aclarar Marx aquí en el epílogo a la segunda edición. ¿Por qué es importante eso? Es un poco por la explicación que dábamos la anterior semana, ¿no?, que tiene que ver con esto. Otra vez, volviendo metodológicamente al modo como es que Marx redacta el Capital. Cuando publica la contribución a la crítica de la economía política de 1859, Marx tenía pensado publicar el Capital. No. Sin embargo, él se da cuenta que todavía no tiene aclarado todo el argumento. Y por eso publica, de los 3 capítulos fundamentales que había pensado publicar, solamente 2. El capítulo de la mercancía y el capítulo del dinero. Y el capítulo del capital no lo publica. ¿No? Entonces, 1859. Entonces, Marx había anunciado que iba a publicar. Esto lo usaremos, ¿no? Para que no. Esta disquisición parece una mera historia de cómo se ha escrito el Capital, pero no es una reflexión metodológica, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos intentando aclarar es, cuando dice Marx, uno es el modo de la investigación y el otro es el modo de la exposición. Es lo que estamos intentando aclarar, ¿no? Entonces, cómo Marx ha investigado y cómo Marx ha expuesto, se ha escrito, publicado. ¿Sí? Eso es, esto es metodológico. Entonces, después de 1859, ¿no?, Marx dice, yo voy a publicar el Capital, y publica solamente el capítulo 1 y 2. Entonces, el capítulo de la mercancía y el capítulo del dinero. En cambio, el capítulo del Capital queda en suspensión. Marx dice, lo vamos a dejar para después. Entonces, en la contribución solamente estos 2 capítulos. Entonces, inmediatamente, Marx, entonces, entre el 1859 y 1861, son 2 años en los cuales Marx, por ser, hay que ver la historia, digo la biografía suya, un cuate, el famoso señor Vogt, le acusa a Marx en una convención grande de que él es un agente pagado por las fuerzas conservadoras y reaccionarias, etcétera, etcétera. Le acusa a Marx de eso, ¿no? Entonces Marx queda en entredicho, su prestigio queda en entredicho ante los obreros y los sindicalistas de Europa. Pues. Entonces él dice, no, yo no sé nada de eso. Entonces él se pone a investigar en profundidad para responder a este señor. Y al final, después de 1861, se descubre que este señor, el señor Vogt, era un tipo pagado, ¿no? por las fuerzas reaccionarias, etc. Y estaba en el Parlamento inglés, inclusive, del cual estaría llevado. Entonces, durante esos 2 años se pone a hacer toda una investigación más sobre las relaciones diplomáticas a nivel internacional para demostrar que él era inocente, tienen que demostrar su inocencia.
Entonces, en apariencia, él pierde tiempo, ¿no? En nuestra opinión, no, porque le va a servir también ello para entender el problema de la geopolítica a nivel mundial, que es en última instancia el contenido del tomo 3. Una geopolítica está contenida con una geoeconómica, una geocultura, una geohistórica, etc. Entonces, en estos 2 años, ahí está este intervalo, por decir. Entonces, después de estos 2 años, empiezan los manuscritos de 1861, 1863, ¿no? Conocidos como, más conocidos como las teorías del plusvalor. Entonces, cuando empieza a escribir esto, más se pone como subtítulo Continuación de la contribución a la crítica de la economía política, o el capítulo del capital. No, es que la continuación de esto, o sea, empieza a escribir esto. Supuestamente esto y esto ya estaba escrito, ¿no? Entonces, la continuación de esto es esto, ¿no? O el capítulo del capital. Entonces, empieza a escribir eso, ¿no? Entonces, en la primera edición del Mega son 6 volúmenes. Lo voy a poner así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí es donde dice eso, que es continuación de la contribución, o sea, del capítulo del capital. O sea, todo esto trataría del capital, ¿no? El primer proyecto del Mega, a cargo de Kautsky esta vez, publica solamente el 2, el 3 y el 4. Y a esto él, que le dice teoría del plusvalor. ¿Por qué no publica el tomo 1? ¿Por qué no publica el 5 y el 6? ¿No? Dice que Kautsky no publica el 1 porque dice que es un resumen no solo de esto, sino también de los grunges. ¿Para qué vamos a hacer? Pues repetir los grunges. Sin embargo, el 2, el 3 y el 4 son cuadernos de notas con reflexiones que Marx está escribiendo acerca de lo que está investigando para seguir aclarando ese tema. Y no publican ni esto ni esto. ¿Por qué? Pues, quién sabe. ¿No? Es algo que poco a poco vamos a ir aclarando así con lujo de detalles, ¿no? Entonces, lo que la tradición conoce del manuscrito del 763 es el volumen 2, 3 y 4. No el 1, ni el 5, ni el 6. Entonces, yo de esto me desayuné estando en Berlín hablando con Gerhard Buchmann. Él nos decía, ¿no? Lo que no ha publicado Kautsky es lo más importante, porque ahí está el desarrollo cualitativo de todos los conceptos y categorías que posteriormente va a desarrollar Marx en el Capital. Entre ellos, ¿no?, el problema del fetichismo, que aparece acá en la página, creo que 165. Por primera vez utiliza Marx la palabra fetichismo de la mercancía, pero utiliza la palabra, no todavía no ha desarrollado el contenido del concepto, ¿no? Entonces, supuestamente el tema acá es el del capital, ¿no?, que es donde muestra el desarrollo, ya no en tanto movimiento óptico, por decir, como mercancía y dinero, sino como un movimiento en general. Después de escribir los manuscritos del 61 al 63, Marx dice: ahora sí estoy en condiciones de escribir así, ahora sí, ¿no?, una visión global ahora, en el cual en borrador yo pueda mostrar cómo es que en el capitalismo se desenvuelve
No solamente la mercancía, el dinero, sino también el capital en tanto capital. Entonces, escriben los Hauptmannswert. 1863 hasta 1866. Al principio era 1865, pero es hasta 1866. Entonces ahí, habíamos dicho el otro día, ¿no? Son 3 volúmenes. En el primer volumen, que debiera haber estado el tomo 1 del Capital, no está, ¿no? Solamente lo único que está es el capítulo 6 inédito del Capital. ¿Qué ha pasado con esos tantos misterios? ¿No? O sea, se perdió definitivamente. Entonces, en el volumen 1 de los Hauptmannswert está el capítulo 6 inédito. Inédito quiere decir que nunca se ha publicado, no es que nunca se ha traducido, sino nunca se ha publicado, eso quiere decir inédito. Y después de ello, ¿no? Como 2 capítulos de lo que va a ser el tomo 2, el problema de la circulación del capital, porque al principio empieza el capital en su momento productivo, ¿no? Del futuro tomo 2. Inmediatamente Marx se pasa al contenido de lo que va a ser el futuro tomo 3, que es el problema del mercado mundial. Que es el problema, dialécticamente hablando, de la totalidad mundial. Bueno, y después de ello, y en los Hauptmannswert, este volumen es el más voluminoso, es cerca de 1000 páginas, o tal vez un poquito más. Y el volumen 3 ahora sí trata de lo que faltaba del futuro tomo 2. Tal es así que cuando pasa a la redacción del tomo 1 del Capital, que sería el manuscrito de, es el cuarto tomo, 1867. Entonces es el tomo 1, que es la primera edición. Ya está preparado para ello. Y después de ello, en 1873, vuelve a publicar el tomo 1, pero es la segunda edición. Entonces acá no está el tema del fetichismo. No está el fetichismo. Aquí sí aparece el tema del fetichismo, o el capítulo en el cual. ¿Por qué esto es importante? Metodológicamente hablando. Porque acá, donde está describiendo más el movimiento en general del capital, es donde aparece el problema del fetichismo como una forma de comprensión del carácter que tanto la mercancía como el dinero adquieren al interior del capitalismo para poder entender el fenómeno, el por qué no solamente aparece el capitalismo, sino por qué es que se está desarrollando a una velocidad impresionante a nivel mundial. Se está empezando a desarrollar, se está empezando a impactar, ¿no? Casi sin resistencia, ¿no? O sea, aquí es donde aparece. Entonces, una vez que tiene
este tipo de diagnóstico, aquí es donde lo desarrollo. En el tomo 3, o en el volumen 2 del Roma Industrial, que va a ser el futuro que tomo 3. Entonces, cuando él trabaja el problema del mercado mundial o la totalidad concreta, lo que ahora sería una geopolítica, ¿no? En general, los marxistas dicen que el contenido del tomo 3 es el mercado mundial, pero esa sería una lectura economicista. Entonces, cuando nosotros lleguemos ahí, nosotros vamos a descubrir que no es solo una lectura economicista del mercado mundial, sino que es mucho más allá, mucho más compleja. Inclusive, habiendo sido redactado por Engels, que le imprimió un fuerte sesgo económico. Inclusive, a pesar de eso, por eso vamos a ir comparando la edición de Engels y el manuscrito de Marx. Vamos a ir comparando eso, ¿no? Entonces, habíamos dicho, metodológicamente hablando, desde 1800, digamos 64-65, Marx lo primero que hace es tener una claridad respecto del mercado mundial, o sea, la totalidad completa, y empieza el momento del descenso. Hipótesis, ¿no? La contribución, Marx empieza el momento del ascenso, de la determinación simple, el ascenso hacia la totalidad concreta, o de la determinación abstracta hacia la totalidad concreta. Entonces, en la contribución de 1959 ya sabemos que la determinación más simple no es el dinero, sino que es la mercancía. Entonces, Marx empieza por ahí, ¿no? Y quiere arribar al capital como a la totalidad concreta. Todavía no puede, ¿no? Entonces, aquí es donde termina de arribar a la totalidad concreta, ¿no? Pero todavía acá, como totalidad concreta, sigue teniendo rasgos de totalidad abstracta. Por eso necesita volver a describir. Entonces, aquí es donde describe, ahora sí, el momento del descenso de la totalidad concreta hacia la determinación simple. Al principio la determinación simple aparece como determinación abstracta. Determinación abstracta quiere decir, es una determinación que todavía no sé cómo ubicarla al interior de la totalidad, ¿no? Cuando es determinación simple, ¿no? Habiendo sido abstracta, ahora sí yo puedo ubicarla perfectamente al interior de la totalidad concreta. En este caso, el mercado mundial, ¿no? Entonces, acá empieza más el descenso. Aquí tiene claridad. Entonces, el tomo 1, ya hemos descrito ¿cómo se llama? La pequeña historia. Empieza el tomo 2, pero inmediatamente lo abandona y dice, no, aquí lo fundamental es tener claridad respecto de la totalidad concreta, o sea, el mercado mundial. Entonces, de ahí recién puede descender al momento de la circulación del capital para pasar al momento de la producción del capital, que sería el tomo 1. Ha hecho el descenso. ¿Está bien, compañeros? ¿Se entiende? ¿No? Entonces, cuando publica esto, Marx se da cuenta de que los temas contenidos acá, que no los he explicado acá, no han quedado nada claros, por eso mucha gente se ha confundido. Por eso decides escribir. Entonces, especialmente el capítulo 1, decides escribir para algunos temas fundamentales que le pertenecen lógicamente a la totalidad concreta, los pueda traer acá para que se entienda de mejor modo el argumento contenido acá. ¿Sí se entiende? Voy a repetir de nuevo. ¿Por qué Marx reescribe el tomo 1 del Capital? ¿Y por qué hablamos de una quinta redacción en sentido estricto? Porque los temas que lógicamente pensaba Marx que le correspondían al tomo 1
que de acuerdo al modo como Marx lo ha trabajado, lo ha desarrollado, lógicamente aparecía de modo coherente en la primera redacción, para el lector que no presupone el trabajo que ha hecho Marx, le es insuficiente. Por eso Marx decide escribir muchos temas. ¿No? Ejemplo, hasta antes de este último viaje a Venezuela, algunos problemas metodológico-epistemológicos que nos hablaban Jocondo no los teníamos claros, pero gracias a esta experiencia se nos aclara inmediatamente. Otro ejemplo, el fenómeno Bolsonaro en Brasil. Algunos temas que estaban por ahí vagando, ¿no es cierto? Con el fenómeno Bolsonaro se nos aclara inmediatamente. O sea, las experiencias políticas son las que aclaran conceptualmente la pertinencia o no del contenido de tal categoría o de reflexión metodológica epistemológica. ¿Sí se entiende, compañeros? O sea, en el pensamiento crítico funciona así. Por eso es que nuestra posición no puede avanzar un milímetro si no es en contacto directo con lo que práctica y efectivamente está aconteciendo en la realidad. O sea, por eso esta reflexión no es literaria, o como dice Habermas, de revisión bibliográfica. O sea, no tenemos esta claridad porque hemos empezado a leer libritos o comentarios al Capital, ¿no? O articulitos de la discusión. No, o sea, no es producto de eso, es producto de estar existencialmente poniendo la corporalidad en el centro de los problemas políticos, económicos que están aconteciendo en nuestro presente. ¿Sí se entiende? O sea, estos fenómenos políticos son los que nos aclaran teóricamente el porqué de tal o cual tipo de reflexión con pretensión política. Es el caso de Marx, ¿no? La Comuna de París le aclara un montón de problemas. Los comentarios de gente del tercer mundo. Entonces, cuando Marx le comenta a Engels y a algunos cuates los comentarios de los rusos, así digamos como estos marxistas tropicales de Venezuela, algo así, ¿no? Han leído mi libro y les ha parecido interesante. Yo pensé que me iban a leer los marxistas de Londres, ¿no? de Alemania, y demás. Pero no, estos cuates han entendido, dicen. Es más, me han hecho observaciones y me he puesto a estudiar. ¿No? Entonces ahí se da cuenta más que algunos temas que están acá necesitan estar presentes acá, pero ya publicó esto, por eso decides reescribir y ponerlos acá. Que van a ser los problemas relativos al fetichismo, en el sentido de que la única forma de entender las determinaciones son teniendo siempre en consideración del modo más claro posible el problema de la totalidad concreta. Entonces, cuando alguien que dice que es marxista no sabe ubicar una determinación simple al interior de la totalidad concreta, su análisis, por más rotulado y lleno que esté de palabras dialécticas, no es dialéctico en el sentido de Marx. ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, ven, la función metodológica de tener una claridad respecto de cómo Marx ha escrito, y esto nos permite entender el Mega. ¿Se entiende? No es una mera revisión, ¿cómo se llama? Erudita, sí, no, que esto es el Mega, o yo tengo un libro del Mega, no, sino que dice, ¿cómo está Marx escribiendo? ¿No? ¿Cómo está haciendo el descenso de la totalidad en principio abstracta hacia las determinaciones, aquí siempre ya, y el ascenso, descenso, o sea, que ya hemos dicho varias veces, ¿no? Marx no hace un solo ascenso, un solo descenso, hace varios ascensos, varios descensos, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una quinta redacción. Entonces, la quinta redacción, bueno, esta presupone de modo implícito el contenido del mercado mundial o de la totalidad concreta. Esta presupone de modo explícito, pero los marxistas no sabían eso y por eso decían, ¿no? Todo marxista primer tomista se ha quedado en la parte, nunca ha arribado a la totalidad concreta. O sea, su análisis en principio es un fracaso, o será siempre un fracaso.
Entonces, quien quiera pensar o trabajar a la Marx, tiene que, con Marx, primero, ascender de la determinación simple hacia la totalidad concreta y después de eso descender. En el caso de Marx, este sería el modo de la investigación. Y este sería el modo de la exposición. En el caso nuestro, este es el modo como nosotros nos apropiamos del marco de la teoría de Marx, porque empezamos con el tomo 1, ¿no? Y de la mano de él ascendemos hasta el tomo 3, ¿no es cierto? Ahora, partimos de ahí, no para repetir lo mismo que Marx, sino agarramos la totalidad concreta hoy para poder analizar México, por ejemplo, o el fenómeno de los nacientes fascismos ahora, o de la declinación de los procesos progresistas, por decir, que sería, digamos, determinación sí, determinaciones sí. Pero esto implica tener otro tipo de diagnóstico diferencial y ya no es el mismo. Y por eso implica otro tipo de descenso, que va a implicar a su vez otro tipo de ascenso, que es un poco lo que hemos hecho. Cuando estamos trabajando problemas relativos al modelo ideal, ya no nos hemos quedado en el mercado mundial. ¿No? ¿Sí se entiende? Que es una forma de totalidad concreta. Los modelos ideales es otra forma de totalidad concreta. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿O está la cosa muy abstracta? Estoy tratando de estar lo más apegado posible a lo que está diciendo Marx. Porque este servidor no es marxista en el sentido de seguidor fiel del apóstol, ¿no? Marx, porque él mismo dice, sígueme, dice, no, él no dice como el Chavo del Ocho o el Chepito, síganme los buenos, no. Él dice, sigue tu camino. Entonces no estamos siguiendo nuestro propio camino, nuestro modelo ideal es otro. Sobre el concepto de formación económico-social, ¿eso es otro tipo de totalidad concreta? Se podría tratar de ese modo. Ahora, el problema sería ubicar el modo, cómo hacer uso de eso en el tomo 3. ¿No? Vamos a ver, con detalle vamos a ver. Ustedes van a ver, en el marxismo va a ir cayendo, pero así como hojas en verano, digo en otoño, con todo tipo de colorcitos. Y sin nombrarlos, ¿no? Entonces, yo creo que ahora sí estamos preparados para hacer una lectura del epílogo a la segunda edición del Capital. ¿Sí? ¿Ven? O sea, no es nomás leer, ¿no? hay que presuponer que es aquello que está contenido en lo que se está trabajando. Entonces, mi librito sobre dialéctica del petitismo de la modernidad, la totalidad concreta ya no es el mercado mundial, es la modernidad. Pero es un producto de otro tipo de ascenso. ¿Sí se entiende? Entonces, cada que ascendemos o descendemos, nunca ascendemos y descendemos al mismo lugar. Cuando Dussel hace el descenso, ya no desciende hasta la mercancía, él desciende hasta el trabajo vivo. Y el ascenso implica la modernidad. ¿Ven? ¿Qué les parece? ¿Ves? Siguiendo Marx, ¿no? Siguiendo Marx implica eso. Ahora, cuando nosotros descendemos, ¿no? Lo que descubrimos ya no es el trabajo vivo. Es la vida presupuesta en el ser humano y en la naturaleza. ¿No? ¿Qué es lo que hace que está presupuesto en el trabajo vivo? Y cuando hacemos el ascenso, ahora la modernidad nos aparece como un ente. ¿Qué tal? ¿No? Sí, ¿no? Ya no es la totalidad concreta. ¿Qué tal, compañero? ¿Sí se entiende? Poco a poco estoy empezando a explicar metodológicamente esto ya se entiende, pues, racionalmente bien. ¿No? Entonces, de continuar esto, fíjense, cuando Marx parte de otro tipo de contenido de la doctrina del concepto, o sea, de la totalidad concreta, supera a Hegel. Su dialéctica es otra. Ahora, cuando nosotros partimos de otro tipo de contenido de la doctrina del concepto, de la totalidad concreta, superamos a Marx. Lo digo con rumor, ¿no? Porque a
aparece otra dialéctica más compleja que la dialéctica de la modernidad. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Ahí yo lo digo en mi librito, pero ¿quién se va a dar cuenta? Sí, pero se necesita categórico para poder decir y entender. Es una superación metodológica. Claro, ¿no? Pero no es porque hay que superar a Marx, porque Marx fue un pensador burgués. No tiene nada que ver con eso. Sino que sí, o sea, Marx le sigue a Hegel. Lo dice, es consecuente con lo que dice Hegel. Pero justamente por ser consecuente con lo que dice Hegel, termina superando a Hegel. Y nosotros igual somos consecuentes con Marx. No se puede partir del mismo modelo ideal que él. Partimos de otro modelo ideal, no porque queramos, sino porque la investigación nos ha conducido a ello. Y de pronto, pues, ahora, o sea que hay una dialéctica más allá de la modernidad. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Lo que estoy diciendo es dinamita pura. Yo no sé si se darán cuenta. ¿No? O sea, es una dialéctica más allá de la modernidad. La de la modernidad es todavía fetichismo. Y Marx da muchos elementos para ello, ¿no? Pero en el siglo XIX, en el siglo XX no lo han entendido, en el siglo XXI lo estamos entendiendo, y por el desarrollo de las propias contradicciones, ya no solamente del capital, sino de la modernidad, entonces ahora estamos en condiciones de poder decir eso. ¿Sí se entiende? Y esto es completamente novedoso. ¿No ven? Bueno. Entonces vamos ahora sí al epílogo, a la segunda edición del tomo del capitalismo. Ahora estamos en 1873, ya no estamos en 1867. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces ya ha pasado la Comuna de París, ya ha aparecido Lenin en su viaje. Inclusive están haciendo la traducción al francés, donde Marx se da cuenta, porque Marx conoce el francés. Ahora que estuvimos en, ¿cómo se llama? En Caracas estuvimos platicando con Uría Butelat, que es una intelectual de los franceses negados por la propia Francia, ¿no? Que son hijos de inmigrantes. O sea, los hijos de inmigrantes, ¿no? En Francia no son franceses de primera, por decirlo, son franceses de segunda. Y nos estuvo comentando cosas, oh Dios mío. ¿Cómo es que marxistas, tipo, no quisiera decir su nombre porque a mí me caía bien, pero ahora... ¿Ah? ¿Qué dice? Antonio Negri. No, pero él es italiano. No, es francés. ¿No? Marxistas, así por su colorado, son tan racistas, ¿no? Como cualquier francés 100% hueso colorado, o burgués, por decir, racistas. Ahí se nota, es un marxismo de los blancos, son marxistas racializados. Entonces, han trabajado más, pero con todos los prejuicios propios de la modernidad eurocéntrica, ¿no? Y ese tipo de marxismo no nos ha servido, no nos sirve. Entonces, cuando están haciendo la traducción al francés del tomo 1 del Capital, Marx se da cuenta los problemas intrínsecos de una posible traducción de un pensamiento en alemán al francés. Entonces, muchas cosas hay que escribir, y más las reescriben. Por eso dice, este libro es tan importante como cualquier otro. Es como otro Capital, es como otro todo. Entonces, quien quiera irse al análisis científico tiene que revisarlo. Pero aún teniendo así un Capital en francés vigilado, cuya traducción fue vigilada inclusive por Marx, franceses no dieron pie con bola, ¿no? Y el caso más miserable es pues Althusser.
Lástima por los cesarianos, como dicen aquí, lástima Margarita. A mí ya no me lo pueden contar. Entonces, empezamos. Dice Marx: debo, para empezar, informar a los lectores de la primera edición sobre las modificaciones introducidas en la segunda. La mejor subdivisión, mejores notas, etcétera, etcétera. En el capítulo 1, hemos efectuado con mayor rigor científico la derivación del valor. Mejor rigor científico. Hay que insistir una y otra vez, ¿no? En América del Sur, no sé, acá, en otros lugares. En general, a marxistas de origen trotskistas, ¿no? Cuando se habla del rigor científico o de los científicos de la obra de Marx, normalmente, en un 90% o tal vez más, piensan que la idea de ciencia en Marx es la idea popperiana de ciencia. Y ese es un craso error. Entonces, otra vez volvemos a insistir, la idea de ciencia en Marx es de origen alemán, Wissenschaft, ¿no? Entonces, el modelo de ciencia lo da Hegel en la ciencia de la lógica. Y Marx básicamente sigue eso, cambia la idea de ciencia en Marx, o sea, de dialéctica en Marx, porque cambia el contenido de la doctrina del concepto. Lo hemos dicho bien veces, ¿no? Entonces, como estos marxistas, trotskistas, no conocen todo eso, entonces cuando se habla de rigor científico están pensando un poco con el método empírico, analítico, que tiene poco o nada que ver con lo que de ciencia ha desarrollado Marx. Hemos efectuado con mayor rigor científico, se muestra lógicamente el momento del ascenso y el momento del descenso. Eso quiere decir, ¿no? Digamos, el elevarse de la doctrina del ser a la esencia, al concepto, y descender del concepto a la esencia y a el ser, ¿no? O sea, el momento del ente, lo presupuesto del ente, y aquí, digamos, el modelo ideal presupuesto en el ser humano que aparece como ente, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces, a eso se está refiriendo Marx. Entonces, tiene que haber una coherencia lógica, ¿no? Por eso, muchas veces recomendado a muchos alumnos de decir de ingreso, ¿no? A filosofía o al pensamiento crítico. Quieren aprender a razonar bien, lo primero que tienen que agarrar es la ciencia pedagógica. Les van a romper la cabeza, pero van a aprender a razonar, ¿no? O si no, Marx directamente, ¿no? Si leer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 veces el tomo 1, o sea, ahí van a aprender a razonar de modo dialéctico, ¿no? Y esta experiencia la he tenido trabajando por un lado Hegel y por otro lado Appel, ¿no? Appel enseña muy bien su obra a razonar de modo lógico. Y aquí es fundamental el razonamiento lógico en el siguiente sentido. Cuando uno habla de algo, de lo que sea, lo primero que tiene que aclarar es en lo que está diciendo qué es aquello que está presupuesto. Tiene que ser consciente, tiene que ser claro eso. Y por otro lado, hacia dónde conduce lo que uno está diciendo, ¿no? Pues cuando uno razona de ese modo, cuida muy bien lo que va a decir o lo que está diciendo. De lo contrario, es un mero decir. Y normalmente la gente no tiene estas dos escuelas, ni la dialéctica, por decir, ya sea Hegel o Marx, ni la appeliana, ¿no? Entonces, Appel, por eso, por ejemplo, es una muy buena escuela. O sea, yo no estoy diciendo que hay que ser appeliano, estoy diciendo que con Appel se aprende eso. Se aprende una forma de razonamiento. ¿Sí se entiende? Con Marx igual se aprende una forma de razonamiento. Entonces, en Appel es bien formal, en Marx es de contenido. Entonces, la derivación del valor, ¿cómo se deriva?
¿Cómo se llega a ello? O sea, no es una mera afirmación, no es una afirmación alegre. Hay grandes científicos o descubridores que tienen grandes intuiciones y descubren cosas sumamente importantes, pero no saben mostrar cómo es que se puede llegar a ello. Y eso es fundamental para que, bueno, el descubridor puede tener claridad al respecto, pero cuando no sabe comunicarlo, quienes quieren aprender de eso no saben cómo llegar a ese tipo de conclusión. Entonces, por eso es que su investigación o su forma de praxis puede devenir falsa o ingenua. Hemos efectuado, como ellos digo, científico, la derivación del valor mediante el análisis de las ecuaciones en las que se expresa todo valor de cambio. Del mismo modo, se ha destacado de manera expresa el nexo, en la primera edición apenas indicada, entre la sustancia del valor, o sea, ¿qué es aquello que está presupuesto siempre en el valor? Y la determinación de la magnitud de ese. Entonces, ¿cómo es que lo que está presupuesto siempre en el valor determina la magnitud? En este caso sería el modo como es que se lo va a medir o evaluar al valor en cuanto valor de cambio. Por el tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿no? Esa sería la forma de la determinación de la magnitud, ¿no? Sería el momento cuantitativo. El momento cuantitativo está determinado por el momento cualitativo. En el momento cualitativo, en este caso de la sustancia del valor, es donde se produce el criterio con el cual va a aparecer con sentido una forma de medición o cuantificación en términos de magnitud. ¿Sí se entiende? No. De lo contrario, no se sabe por qué se mide o se cuantifica de este modo el tiempo de trabajo o cómo es que se podría cuantificar de modo más racional. Se ha reelaborado íntegramente el capítulo 1. El capítulo 1 lo ha rehecho completamente. Entonces, al principio, Marx piensa de que el modo como ha desarrollado el capítulo de la mercancía en la contribución ya es suficiente, ¿no? Entonces lo pone en la primera edición más o menos así, pero las críticas, las observaciones que él recibe le dan cualquier cantidad de elementos para decidirse a reelaborar completamente el contenido desarrollado en el capítulo 1 de la contribución en términos de mercancía. El capítulo 1 trata de la mercancía. Entonces, después de haber leído el capital, en este caso el capítulo 1, el de la mercancía, entonces yo fui al capítulo de la mercancía de la contribución, ¿no? Me parece chino. Está bien intenso, es una forma así muy técnica, muy conceptual, muy erudita. O sea, todavía no ha desarrollado un lenguaje apropiado, ¿no? Entonces no. Y por eso ha recibido muy pocas recensiones, observaciones al respecto. Tres comentarios a la contribución. Entonces decides escribir para ser inteligible todo esto, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuántas veces has escrito Marx? Son las 4 o 5 redacciones, 5 veces, digamos, has reescrito. Entonces, este servidor por eso ha adquirido esa mala costumbre de Marx, reescribir las cosas. El tema es básicamente el mismo. Entonces, en la segunda edición reescribo, y así para ir tratando de anclar. Es lo que pasa con el capítulo de la dialéctica ahí en el libro Dialéctica del Efectivismo de la Modernidad, ¿no? Yo, la primera vez que escribí ese capitulito fue el 2005, ¿no? Y estaba clarísimo para mí, hasta ¿cómo se llama? Inquelar me dijo, no, muy bien. Entonces, para publicarlo ahí, los escribí, dije, no, hay que rehacer,
se aprende además, siempre hay que, por eso hay que tomar notas siempre. Y hay que volver a las notas de uno siempre. Se ha elaborado íntegramente el capítulo 1.3, la forma del valor. O sea, el valor tiene su forma, pero también tiene su contenido. La forma es el modo como aparece, ¿no? Y el contenido determina la forma del aparecer, tal como ya lo exigía la exposición doble de la primera edición. Sí, en la primera edición ya se exigía eso, pero aquí se elaboró completamente porque la primera exposición no se mostraba de modo adecuado. Pues dice, bueno, que dejo constancia de paso que esa exposición doble me la había sugerido en Hannover mi amigo el doctor Ludwig Kugelmann. Y cuando le llegaron las galeras, fue él quien me persuadió de que hacía falta para la mayor parte de los lectores una exposición suplementaria y más didáctica de la forma del valor. En última instancia, ¿por qué algo vale? Eso es. Y esta discusión, y yo me voy a detener, este servidor se va a detener con bastante detenimiento, porque el capitalismo es el modo de producción que hace aparecer a la mercancía capitalista, o mejor, es el modo de producción que hace aparecer a la mercancía capitalista como lo único que tiene valor o lo único que merece tener valor. Y lo que no es capitalista a priori no vale, aunque tenga valor. Y por eso nosotros valoramos más la mercancía capitalista que la mercancía no capitalista. Un ejemplo sencillo. Valoramos más tomar café en el Starbucks que tomar café en el Jarocho. ¿Sí se entiende? ¿No? Si le damos importancia más, ¿no? Y ya está. Así como hay, por decir, digamos, la subjetividad de uno está así, ¿no es cierto? Entonces, a uno que le dan un café Starbucks, ¿no? ¿No? Y cuando va a tomar, bueno, decir el jarocho es un café de olla, ¿no? Así del pueblo, y es muy posible que sea mucho más saludable y más económico y que sirva más para la vida que el café Starbucks. ¿Sí se entiende? Entonces, ese es el problema que está detrás. ¿Por qué es que en el capitalismo y la modernidad lo que es producido con contenido capitalista y moderno, eso tiene valor? Y lo que no tiene ese tipo de contenido, aunque sirva para la vida, sea lo más saludable, sea realmente la chispa de la vida, eso a priori no vale. Entonces, aparecen en el Facebook ahí cualquier cantidad de ejemplos, ¿no? Un tipo va a una señora que está vendiendo ahí, por decir, digamos, ¿no? ¿A cuánto están tus aguacates? Cada uno está a 10 pesos. ¡Ay, tan caro! Tan vendiendo tan caro, ¿no? Va al súper, el aguacate, ¿cómo está? A 20 pesos. Deme 5. ¿No? ¿No? O sea, lo que está en la persona no vale, pero lo que está en el súper, eso sí vale, aunque sea caro. Y aunque sea chino, por decirlo, o sea, capitalista, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿No? Es lo que pasa un poco con el chocolate. ¿No? El chocolate, así, el oaxaqueño, ese es el mero, pues. No el chocolate suizo, pero preferimos el suizo. ¿No? Entonces, cuando tomamos conciencia de esto y dejemos de producir mercancía capitalista, dejemos de consumir mercancía capitalista,
No es necesario disparar bombas, misiles al primer mundo, ¡pum! Solito se cae. Es un poco lo que les decía a alumnos de la Escuela de Altos Estudios Nacionales, algo así. Son gente que se está preparando para ser generales en Venezuela, están trabajando con nosotros. Les decía, nosotros necesitamos consumir solo aquello que nosotros producimos, y eso empieza con la producción desde la yuca, o sea, desde el alimento. Allá consumen bastante yuca. La producción, así el consumo de lo que nosotros producimos desde la yuca hasta la doctrina de seguridad nacional. O sea, solamente debemos consumir lo que nosotros producimos, ¿no? En general, hasta la doctrina de seguridad nacional la produce el imperio, en este caso Estados Unidos, a través de la Casa de las Américas. O sea, el 90% de nuestro consumo es mercancía capitalista, ¿no? O sea, ese es un tema crucial, ¿no? Que tiene que ver con lo que dice acá, ¿no? Por eso una cosa es la lectura filosófica y otra cosa es la lectura no filosófica. La sustancia del valor, ¿no? ¿Quién entiende lo que significa la sustancia del valor? ¿Quién ha hecho una tematización respecto al contenido del concepto de sustancia? ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Entonces, un economista tradicional o estándar, no. Entonces, a la Harvey, no dan tiempo bola ahí, ¿no? Y se pasan de edad. Yo no me sirvo. Sigo. Se ha modificado en gran parte el último apartado del capítulo 1, el carácter fetichista de la mercancía. Y más lo ponen entre comillas, el carácter fetichista de la mercancía. Se ha modificado en gran parte. Entonces, en nuestra opinión, esta tematización se mantiene desde el capítulo 1 hasta el capítulo 23. Ahora vamos a perseguir la hipótesis de Hinkelhammer. Hinkelhammer dice, ¿no? Para Marx, el tomo 1 del Capital es un todo artístico desde el capítulo 1 hasta el capítulo 23, ¿no? Y con la cita de Horacio, ahí cierra arquitectónicamente la lógica de argumentación presupuesta en el Capital. Dice, el capítulo 24 y el 25 son parte de la historia, y en parte creo que tienes razón, pero ahora esa hipótesis de Hinkelhammer la vamos a poner en ¿cómo se llama?, sobre la mesa, que la vamos a trabajar. Yo creo que tienes razón, pero hay que comprobarlo empíricamente. ¿Sí, compañeros? ¿No? Entonces, vamos a ver cómo es que el problema del fetichismo está presente. Bueno, primero lo renuncio, ¿no? Ahora sí. Pero la reflexión relativa al fetichismo va a estar desde el 1 hasta el capítulo 23. O sea, no es que solamente va a tratar en el capítulo 1, sino que lo va a sostener a lo largo de toda su reflexión hasta el capítulo 23. Ese cierre con la cita de Horacio es magistral, pero ahora podemos darnos cuenta de ello gracias a la reflexión de Hinkelhammer. ¿Sí se entiende? Que se da la molestia de traducir la cita de Horacio desde una lectura del contexto en el cual Horacio describe lo que escribe, ¿sí? ¿No? Que los marxistas se han puesto a repetir como la traducción alemana, que tampoco ha entendido la cita de Horacio. Entonces, como Hinkelhammer conoce todos esos tejes y manejas, se ha metido todo eso. Entonces, ahora vamos a ver bien todo eso, y ahí inclusive yo creo que vamos a poder desarrollar una reflexión relativa a la estructura lógico, lingüístico, conceptual de Marx en el tomo 1 del Capital. O sea, no solamente la estructura lógica del Capital, y hay un libro de quien dice él, sino la estructura lógico, conceptual, lingüística. En el sentido de que es aquello que está presupuesto no solo lógicamente, sino conceptualmente en
se está utilizando para desarrollar la explicación relativa al capital. Creo que ahora estamos en condiciones de eso. Entonces, ahora sí, esta afirmación de modo explícito, ¿no? En el caso de Marx, filósofo es quien no solamente sabe leer en entre líneas los textos, sino que sabe leer qué es aquello que está detrás del aparecer de las palabras que se utilizan cuando se redacta oraciones, párrafos, parágrafos, capítulos, etcétera, etcétera. Y a su vez, quien sabe escuchar el eco que está contenido en una forma de argumentación. Entonces, eso es lo que le vamos a aplicar ahora a Marx, ¿no? Entonces, en ese sentido, no vamos a hacer una lectura talmúdica, o sea, literal, sino que vamos a irnos a qué es aquello que está por supuesto, pues el problema de la sustancia. Entonces, en la lógica de Hegel, es una fenomenología, ¿no? La fenomenología hace aparecer como fenómeno lo que en primera instancia no aparece. Y en la reflexión de Hinkelauer, la obra de Marx es una fenomenología distinta a la de Hegel en el sentido de una fenomenología de la vida real, en la cual Marx en el Capital hace aparecer lo que está encubierto y a su vez es presupuesto en el aparecer del mercado y del capital. Eso que no aparece, lo hace aparecer, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso que aparece en el texto, ¿no?, es posible gracias a que hay algo que está presupuesto, que no aparece inmediatamente, y una reflexión filosófica hace aparecer eso. Entonces, también vamos a proceder fenomenológicamente con la obra fenomenológica de la vida real de Marx. ¿Sí se entiende, compañeros? Por eso digo, esto es una reflexión bien metodológico-epistemológica. Y si en los Grundris nos llevamos como 2 meses, 3 meses, algo así, aquí cuánto nos llevaremos, porque más adelante cuando cite a la reflexión dialéctica, nos vamos a ir al prólogo, a la contribución, y vamos a leer detenidamente lo que es una reflexión dialéctica. ¿Y qué es aquello que está por supuesto? Nos vamos a ir al prólogo o a la introducción a la crítica de la filosofía del derecho. Y por eso me traje el librito, ¿no? Y vamos a ver para aclarar del mejor modo posible cuando Marx habla de dialéctica, ¿de qué está hablando? Y vamos a ver cómo eso funciona o no al interior de la selección de átomos del capital. ¿Sí se entiende? En ese sentido, este es un seminario de investigación de ello. Se ha modificado en gran parte el último apartado del capítulo 1, el carácter fetichista de la mercancía. Hemos revisado cuidadosamente el capítulo 3, la medida de los valores. ¿Con qué tipo de criterios se miden los valores? El problema siempre es el criterio. Puesto que en la primera edición, en la que nos remitíamos al estudio que del punto habíamos efectuado en la contribución a la crítica de la economía política de 1859 Berlín, tratamos con negligencia ese apartado. No estaba acá. Entre 1859 y 1873, ¿cuántos años son? Casi 14 años, ¿no, compañeros? ¿Qué pasó con los compañeros economistas, matemáticos, cibernéticos? Elaboramos considerablemente el capítulo 7 y en especial el apartado 2. Haciendo modificar todo. Y sin más dice eso es porque han habido cambios sustanciales. No sería provechoso referirse en detalle a las modificaciones incidentales, ¿no? Porque está en el prólogo, está anunciando lo que va a hacer. ¿Para qué se va a poner a explicar en el prólogo lo que va a explicar en adelante? A menudo puramente estilísticas, efectuadas en el texto. Bueno, Marx
un gran erudito, ¿no? Y Marx ha leído mucha literatura, mucha literatura. Entonces, cuando uno ha leído mucha literatura, digamos de los grandes novelistas, por decir, siempre se le queda formas de redacción o de escritura de la gran literatura, ¿no? Se le queda. Una vez este servidor leyó apasionadamente La muerte de Virgilio, de Hermann Broch. Es una hermosísima novela, ¿no? Parece poesía novelada. O sea, me impactó tanto que después me di cuenta que estaba empezando a escribir así, ¿no? Pero para la ciencia eso no funciona. No se hacen argumentaciones con versos, por decir, tuve que quitar. Pero sí fui. Entonces, Marx tiene mucho de eso, ¿no? Por ejemplo, de Goethe se agarra muchas cosas, y de la literatura romántica agarra mucho, ¿no? Entonces, en la reflexión estilística está también el modo de la exposición, y por eso es muy bueno leer grandes narradores. Una cosa que aprendí, por ejemplo, de mi maestro Eduardo Nicol, él decía, el filósofo, cuando es filósofo, o es buen filósofo, porque es un buen cuentista, ¿no? Y uno es buen cuentista cuando ha leído mucho cuento, ¿no? Y hay unos grandes cuentistas, especialmente los rusos, ¿no? Como Isaac Babel, por ejemplo, Chekhov, por ejemplo, son cuentistas, pero magistrales. Entonces, cuando uno ha leído mucho de eso, sabe contar cosas, pues, y en parte ello ayuda, enseña a saber describir cosas abstractas, así bien confusas, hacerlas del modo más claro posible. Están dispersas por todo el libro. No obstante, al revisar la traducción francesa que se está publicando en París, en la página 12, he llegado a la conclusión de que más de una parte del original alemán habría requerido una reelaboración radical. Habría sido bellísimo que Marx hablara español para que vigilara la traducción del alemán al español. Habría sido una maravilla eso, ¿no? Y él se había dado cuenta de que hay cosas que no se dicen del mismo modo en alemán por cuestiones culturales y hasta históricas, ¿no? Y entonces habría sido mucho más inteligible el Capital para nosotros. Aquí y allí una mayor corrección de estilo, o también una supresión más cuidadosa de ocasionales inexactitudes, ¿no? Ocasionales inexactitudes, eso es parte de una reflexión en vivo, ¿no? Cuando uno está hablando en vivo, comete muchos errores, que se da cuenta cuando uno se ve. Por eso este servidor me aterra a verme, escucharme. Y bonito dulce dice, no, porque dice, hablo horrible. Cuando uno está escribiendo es más cuidadoso. Pero cuando uno está viviendo lo que está escribiendo, puede cometer los errores que comete cuando uno está hablando en vivo. ¿Sí se entiende? A eso se refiere Marx. Entonces, Marx conceptualmente quiere atrapar lo vivo que está contenido en el desarrollo como producción y como circulación del capital. ¿Sí se entiende? Como está ganando lo vivo, entonces ahí puede aparecer muchas inexactitudes, porque esto mira de modo sesgado, observa de modo sesgado, nunca observamos de modo completo, siempre hay huecos o puntos oscuros, vagos, difusos, etcétera, etcétera. Porque además esto está funcionando a 100 kilómetros por hora, entonces en ese funcionar está queriendo hacer una cosa, pues está cortando de otra cosa y así sucesivamente, entonces normalmente suele confundir. Eso. Entonces, bueno.
Faltó tiempo para ello. Pues la noticia de que se había agotado el libro y debía comenzarse a imprimir la segunda edición ya en enero del 72, no la recibí hasta el otoño del 71, en momentos en que me hallaba además ocupado en otros trabajos urgentes. La rápida comprensión con que amplios círculos de la clase obrera alemana recibieron el capital es la mejor recompensa de mi trabajo. O sea, Marx escribe el capital no para la academia. Este servidor hace tiempo decidió escribir no para la academia, sino para aquella gente que está involucrada directamente en procesos de transformación y de cambio. ¿Sí se entiende? Eso hay que tenerlo claro. Cuando uno escribe algo, uno tiene que tener claro de quién es su interlocutor. Entonces, Marx lo tiene clarísimo. No está escribiendo para la academia. La rápida comprensión con que amplios círculos de la clase obrera alemana recibieron el capital es la mejor recompensa por mi trabajo. ¿Sí se entiende? O sea, porque estoy escribiendo para eso. Estoy escribiendo para eso. Eso se me entendí, estoy feliz. Para toda aquella gente que está honestamente metida en nuestro proceso de transformación y de cambio. Que entiendan ellos, yo estoy feliz. No entiende la academia. Lástima, mandarina. Fíjense bien, uno tiene que tener claro eso a la hora, en el momento que estás redactando para quién escribe eso. Un hombre que en lo económico representa el punto de vista burgués. Más adelante vamos a ver cómo es que eso en Marx es clarísimo, el punto de vista burgués, que es el punto de vista del observador, no es el punto de vista del trabajador. El punto de vista del trabajador para Marx es el punto de vista